Bueno, continuemos pues con el tema número 2, que nos va a responder la pregunta ¿qué se prueba? O sea, vamos a estudiar en este tema el objeto de la prueba. Hemos venido conversando desde la primera oportunidad de lo que narramos en el libelo de la demanda, que son los hechos, que lo he explicado en otra oportunidad, es como plasmar la acción en blanco y negro en el libelo de la demanda. Y igualmente recuerden que ellos del original quinto, la narración de los hechos, el derecho que te asiste y las pertinentes conclusiones. Y en relación a la contestación de la demanda, sí es cierto que no existe una norma procedimental que diga cuáles son las exigencias de la contestación. Bueno, pienso que por igualdad procesal también debería exigírsele al demandado que también tenga un orden lógico de contestación. Y no hay duda que el demandado también tendrá en su oportunidad de contestación, tendrá la narración de unos hechos que quien debe va a contradecir, va a rechazar la imputación del actor y tendrá pues también su derecho o el derecho en que se asiste para alegar esos hechos que son su probanza. Acuérdense ustedes que hablábamos de la prueba y de los medios de prueba, hicimos la diferencia en el tema anterior. En todo caso, en este tema vamos a ver qué es lo que nosotros probamos. No hay duda que se prueba, de acuerdo a esta terminología del maestro Couture, es los hechos. O sea, yo tengo que probar mi alegación con los hechos, porque el derecho no se prueba, el derecho está escrito. Recordemos el aforismo latino, el juris nubi curia, el juez conoce el derecho, por lo tanto el derecho no lo vamos a probar. Y veremos aquí, en este tema, la excepción a ese principio o ese aforismo de que el derecho no se prueba. Pero lo que nos viene a la mente inmediatamente es que probamos, no hay duda que son los hechos que alegué en la demanda y los hechos que alegué en la contestación. Si nos vamos sin irnos muy lejos, por ejemplo, pudiéramos conversar y decir que el presunto bajo confesión, el que no asistió a contestar la demanda, en donde no presentó un escrito de contestación de demanda, no alegó hechos. Y por lo tanto, la norma del 362 dice que él podrá probar lo que le pudiere favorecer. ¿Okay? Y por lo tanto, no hay alegatos que probar, necesariamente tendría que probar la no existencia de acción, y eso lo desarrollaremos en el tema correspondiente de la carga de la prueba, el tema número 4. Por los momentos lo que tenemos que conocer es el principio general de la prueba de los hechos y la no prueba del derecho, y ese principio general lo encontramos o está transcrito, o está escrito, o reza el 506. Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Las partes están obligadas a probar sus afirmaciones, tanto las contenidas en la demanda como las contenidas en la contestación. Y que, como ya dimos antes, el derecho no se prueba porque el derecho está escrito, no hay duda. Y que esa prueba de los hechos conlleva pues a cumplir la alegación. Venimos entonces a la segunda etapa, a la probanza, y después el juez va a decidir sobre las alegaciones y las probanzas de cada una de las partes. En este principio de la no prueba del derecho, como dije hace unos segundos, vamos a encontrar dos excepciones: la prueba del derecho extranjero y la inconstitucionalidad de la norma jurídica. El artículo 336 de la Constitución de la República dice cuáles son las atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Y las cuatro primeras están referidas a la inconstitucionalidad de las normas jurídicas o los actos administrativos emanados de los diferentes poderes públicos nacionales. Y por supuesto, toda ley o todo acto administrativo o toda ley estatal o toda ordenanza municipal que colida con la Constitución es inconstitucional. Todo lo que no esté escrito como norma programática o norma a desarrollar a través de textos legales en la Constitución, que no permita a los diferentes órganos del Poder Nacional realizar sus funciones, solamente regido por la Constitución, todo lo que esté fuera de la norma constitucional es inconstitucional. Y el órgano competente para admitir un recurso de inconstitucionalidad no hay lugar a dudas que es la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, como dijimos en el 336 de la Constitución, y en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia veremos la procedimentalidad de este recurso de inconstitucionalidad. Asimismo, la figura del derecho es que si tú invocas una norma o un acto administrativo que conlleva inconstitucionalidad,
no hay duda de que tú tendrás que probar como documento fundamental de esa acción de constitucionalidad el texto legal donde aparece el derecho, la norma o el texto que choca con la Constitución. Y ahí tú estás probando derecho. Estás probando el derecho, por ejemplo, de una ley nacional que tú consideras que es inconstitucional, tú tengas que anexar la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, donde conste la figura de ese texto legal que el accionante considera que es inconstitucional. La otra sección es la figura de del derecho extranjero. Venezuela, a través de muchos tratados internacionales, ha sido, de acuerdo a la reciprocidad que ustedes conocen, ha firmado acuerdos. Uno es la Ley Modelo de Derecho Internacional Privado, que nos habla pues de la prueba del derecho extranjero, donde dice que el juez está obligado de oficio a aplicar el derecho extranjero y por lo tanto él buscará pues inclusive las partes deberán coadyuvar con el juez a efecto de la demostración del derecho extranjero. Y si tú estás probando derecho, se rompe la excepción de que el derecho no se prueba. Si nosotros, por ejemplo, buscamos en el Código de Procedimiento Civil lo referido al término extraordinario de pruebas, que la causa se suspende hasta por 6 meses para que las partes puedan controlar y contradecir y controlar la prueba en el extranjero, y tiene una serie de requisitos esta norma que está contenida aquí en el 393, que se considera un término extraordinario de suspensión de pruebas cuando en el escrito de promoción el actor o el demandado demuestre, en el escrito de promoción de pruebas, el actor o el demandado demuestren que efectivamente es necesario probar un hecho en el extranjero. Pudiéramos tomar que esa figura de esa rogatoria que le va a mandar el juez, siempre existiendo la reciprocidad por parte del país nacional donde se está enviando esa rogatoria, tienen que darse varias circunstancias que prevé los tres ordinales del artículo 393, que la persona a interrogar o el testigo realmente tenga residencia en ese país, que la prueba de experticia o de inspección judicial que tenga que demostrarse o evacuarse en ese país, realmente el hecho es concreto o la experiencia a través de los expertos realmente se encuentra. Y en materia de la instrumental, que sería el otro medio de prueba que nos tocaría conversar, que ciertamente en ese estado, en ese país, se encuentra en los archivos correspondientes la instrumental pública, o si ciertamente en ese país, bien motivado por el momento de la prueba y su solicitud de suspensión de acuerdo al 393, se encuentra un documento privado en manos o en tenencia de una persona que está en ese país. Por lo tanto, eso serían las dos excepciones a la prueba del derecho, y que sería la inconstitucional de la norma jurídica y la prueba del derecho extranjero. Así vamos a seguir conversando en este tema, que son los hechos, dice el programa, que son objeto de prueba y los que no requieren prueba. Son objeto de prueba, no hay duda, todos los hechos constitutivos de la acción del actor, todo lo que el actor demostró o plasmó en la parte de los hechos del libelo, esos hechos es lo que él debe probar, es su carga que debe probar. Y por lo tanto, este punto dice que son objeto de prueba todos esos hechos que narró el actor en su libelo. Por supuesto, también tendrá que probar en todos los hechos o todos los medios de pruebas que utilizó para demostrar la certeza de su verdad en la evacuación de las pruebas correspondientes. Igualmente, para el demandado, porque hay hechos de los hechos a probar de los hechos constitutivos de la acción, y existen por parte del demandado los hechos extintivos, modificativos o impeditivos, donde él pretenda, pues, estos tres elementos, él pretenda demostrar la no existencia o la incertidumbre o la no verdad de la acción que él ha indicado. Si nosotros por curiosidad tomamos el Código Civil y buscamos en el índice del mismo la figura ¿cómo se llama?
los términos de las obligaciones, y vamos a conseguir, perdón, el título de las obligaciones, el título tercero, el libro tercero del Código Civil, y vamos a encontrar en el capítulo cuarto los hechos extintivos de las obligaciones. Hemos dicho desde el primer día de clase, y ustedes lo saben por derecho procesal, que para que pueda existir acción tiene que haber una obligación incumplida. ¿Okay? Si hay una obligación incumplida, hay acción, y si hay acción, hay proceso. ¿Okay? Dijimos ya, por enésima vez volvemos a repetir, que si la acción era cierta, la demanda será declarada con lugar. Si la acción era solamente parte de ella, será declarada parcialmente con lugar la demanda. Y si no existe acción, o las defensas que alegó el demandado, como por ejemplo la extinción de la obligación, son verdaderas, por lo tanto, o valederas, no hay duda de que la acción será declarada, o la demanda, perdón, será declarada sin lugar. Este capítulo cuarto dice la extinción de las obligaciones, y la sección primera habla del pago. O sea, esa es la norma, lo primero que se nos viene a nosotros, a los abogados, y a ustedes como casi abogados, de que qué es lo que puede destruir una demanda por cobro de obligaciones. Por ejemplo, donde usted está accionando una acción de cobro, como dijimos antes, y el demandado responde en la contestación, en sus defensas de fondo, responde alegando que él pagó la obligación. Y lo demuestra a través del instrumento correspondiente, etcétera. No vamos a detallar aquí qué tipo de prueba para utilizar, pero que en esencia él tiene la facultad de demostrar el pago, y ese pago es un hecho extintivo, y ese hecho extintivo que él alegó en la demanda tendrá que probarlo, no hay duda. Del pago en general, el pago por subrogación, la imputación del pago y la oferta real del pago y del depósito, que ustedes estudiaron como un procedimiento en el semestre pasado, y que eso permite una forma de extinción de la obligación. La imputación del pago, que ustedes muy bien saben que tú has abonado, o el caso de la subrogación, de sustitución de pago. La sección segunda de la novación, la sección tercera, la remisión de la deuda, la compensación, la confusión, la pérdida de la cosa debida, y las acciones de nulidad, o lo que conocen ustedes, o conocemos los abogados como el ilícito civil. No hay duda, pues, de que todos estos hechos constitutivos de la acción y extintivos de la contestación de la demanda, los impeditivos y los extintivos, no hay duda de que son la carga o lo que debe probar el actor y lo que debe probar el demandado. Pero recuerden ustedes cuando hablábamos del principio de contradicción, que decíamos que las partes en la oportunidad del principio de contradicción, o sea, en la oportunidad en que las partes pueden oponerse a las pruebas de su contraria, también dijimos que las partes podían acordarse o convenir en prueba. Y ese principio de que las partes pueden convenir en prueba está acá en el artículo 397, que dice: entre los 3 días siguientes al término de promoción, cada parte deberá expresar si conviene en alguno o alguno de los hechos, dice bien, si conviene en alguno o alguno de los hechos que trata de probar la contraparte, determinándolo con claridad, a fin de que el juez pueda fijar con precisión los hechos que están de acuerdo, las cuales no serán objeto de prueba. Quiere decir que los hechos convenidos, si las partes en la oportunidad correspondiente de esos 3 días después de promoción de prueba, que es la oportunidad para oponerse a las pruebas de su contraria, ejercer el principio de contradicción por considerarlas ilegales o impertinentes, las partes también, como dueñas del proceso, pueden convenir en que pueden, necesariamente, hay un medio de prueba que no va a ser necesario evacuarla porque ambas partes consideran cuál va a ser el resultado o trasladarán al acta o a un escrito común donde ellos le indiquen así al juez en forma muy detallada. ¿Para qué? Para que el juez, de acuerdo al 398, fíjense bien que la parte final del 398 dice: en el mismo auto el juez ordenará que se omita toda declaración o prueba sobre aquellos hechos en que se aparezca claramente convenida a las partes. Quiere decir entonces que los hechos convenidos por las partes, entiéndase bien que no estoy hablando de autocomposición procesal, estoy hablando convenimiento de prueba. Recuerden ustedes que el convenimiento de autocomposición procesal es un acto unilateral del demandado. Aquí estamos hablando de que ambas partes, de común acuerdo, deciden que un medio de prueba que promovió uno o otra, o que llegaron a un acuerdo en el sentido de que cuál va a ser el efecto de esa
de esa evacuación de esa prueba y por lo tanto, al considerarlo innecesario, acuerdan que esa prueba va a dar tal resultado y por lo tanto en el acto de admisión de los medios de prueba, que son los 3 días siguientes después de este tiempo de oposición, de ejercicio del principio de contradicción, ellos podrán entonces, el juez podrá, acordarlo así en el acto de admisión y ese medio de prueba estará excepto de evacuación de prueba y eso pudiéramos llamarlo entonces los hechos convenidos, ¿ok? Y por lo tanto, si esos hechos fueron convenidos, no hay duda de que no requerirán prueba. Otros hechos que pudieran también no requerir prueba, y recuerdo que me permito acotar aquí que en el medio de prueba referido a la materia penal, el Código Orgánico Procesal Penal usa la palabra estipulación, pero que en efecto es lo mismo. Es un convenimiento de prueba de las partes donde ellos pueden estipular qué medio de prueba hay en el proceso penal que no sea necesario evacuar, con una pequeña diferencia, que en materia penal, en materia del Código Orgánico Procesal Penal, el juez puede ordenar que aunque hayan convenido las partes en que ese medio de prueba está estipulado, o sea, está convenido, ellos pueden, el juez puede, ordenar que ese medio de prueba se evacúe. En materia no penal no sucede así. Ya las partes convinieron, disponen del procedimiento y por lo tanto pueden las partes convenir en que la prueba no se evacúe. En relación a los hechos admitidos, aquí vamos a encontrar, no hay duda, la posible presunta confesión, y es bueno que aquí recordemos que la confesión ficta, para que sea confesión ficta o ficta confesio, tiene que cumplir 3 elementos. Que la acción no sea contraria a derecho, que nada probare que le pudiera favorecer y que el presunto bajo confesión ficta no haya contestado la demanda. Quiere decir que esos son hechos que el demandado admite y como él está aceptando como válido la pretensión del actor en su libelo de los hechos que habló el actor, recuerden ustedes algo que ustedes han aprendido y han oído siempre, a confesión de parte, y muy políticos andan por ahí, a confesión de parte, relevo de prueba, yo tendría que agregarle que es a confesión ficta, relevo de prueba. Claro, no le podemos exigir a los que no son abogados que podemos entender por confesión ficta, pero es importante que ustedes sepan que la confesión ficta debe tener estos 3 elementos. Y si se dan esos 3 elementos y el demandado bajo presunta confesión no probó nada que le pudiera favorecer, el juez está en libertad, después de cumplir los 15 días de promoción de pruebas, de sentenciar dentro de los 8 días siguientes. Y si eso es así, esos son hechos admitidos. No hay duda de que cuando hablamos igualmente de la oposición, el principio de contradicción, hablábamos de que tú te podrías oponer a las pruebas que son ilegales y las pruebas que consideras impertinentes. Los hechos impertinentes los comentaremos hablando en la próxima parte de este tema.